El tema de hoy se titula Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Estamos en este contexto tan especial de la celebración misionera y quisiera que reflexionáramos a la luz de la palabra del Señor cómo nosotros también somos invitados, llamados y desafiados por el Señor para seguir haciendo la obra misionera aquí o en cualquier parte del mundo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 36 y 37, Jesús está en una conversación muy importante y hace esta pregunta: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo? Note, él está preguntando ¿quién demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús está teniendo una conclusión luego de estar hablando y respondiendo a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús detalla con magistral exposición la gran historia del buen samaritano, y la conclusión entonces es que quien demostró ser prójimo fue el que tuvo misericordia de aquel hombre golpeado, asaltado y maltratado. Y la invitación de Jesús es: ve y haz tú lo mismo. ¿Sabe? Cuando leemos esta historia podemos concluir que el cumplimiento del segundo gran mandamiento, el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de ese gran mandamiento es sencillamente tener misericordia, es mostrar misericordia hacia quienes necesitan misericordia. Así que esta mañana permítame, a la luz de esta historia, poder contestar cómo podemos nosotros cumplir el ve y haz tú lo mismo. Esa invitación que Jesús hizo a este hombre que había hecho la pregunta: ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo nosotros también, iglesia del siglo XXI, podemos oír y obedecer este llamado? Seguimos en la lectura de Lucas 10, desde el versículo 30 al 37. Quiero retroceder entonces desde el inicio de la historia para poder contestar. ¿Cómo podemos cumplir el ve y haz tú lo mismo? Encuentro algunas respuestas importantes. Número 1, derribando las barreras de la misericordia. La primera cosa que encuentro en la historia que Jesús está desarrollando con este hombre es la necesidad que tenemos de derribar toda barrera que la misericordia tiene. Necesitamos identificarlas y derribarlas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro entorno. No podemos ir y hacer lo mismo que Jesús está diciendo si estas barreras están interpuestas en nuestro corazón. Dice la lectura de Lucas 10 a partir del versículo 30: respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, dice el versículo 31, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, versículo 32, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. En otras palabras, ninguno de los dos se detuvo para saber qué es lo que estaba pasando siquiera. Ni siquiera preguntaron. Y
qué interesante que en medio de esta historia, de manera intencional, Jesús está mostrando dos figuras de la casta religiosa de ese tiempo: un sacerdote y un levita. Todos consideraríamos que ellos conocen la Torá, que ellos tienen los 10 mandamientos delante de su vista constantemente, incluso más que el resto de la población, porque ellos eran hombres dedicados al tabernáculo y a todos los oficios religiosos. Conocían el deseo de Dios, conocían los mandamientos, los preceptos de Dios, y sin embargo, cuando se presenta la situación, ellos sencillamente pasaron por el otro lado del camino. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que la misericordia encuentra barreras en nuestra vida. La misericordia tiene diferentes obstáculos que necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra, derribarlos en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos ir y hacer lo mismo que Jesús nos está pidiendo si esto está estorbando en nuestro camino, si esto estorba en medio de tu trabajo, si esto estorba en tu círculo de influencia más cercano. Algunas barreras particulares de la misericordia son las siguientes: el orgullo religioso. ¿Sabe? Estas personas probablemente con una condición de etiqueta de religiosos que conocían la palabra de Dios, conocían los principios de Dios, pero aún así probablemente se sintieron superiores a ese hombre golpeado, olvidado y maltratado. Probablemente es la actitud que muchas veces la iglesia tiene con el mundo. Sentimos que estamos como en una especie de casta superior. Vemos al golpeado, al maltratado, al herido, al que está en pecado, probablemente desde una posición de juicio y de orgullo religioso que no nos permite sanar y vendar sus heridas, que no nos permite ejecutar la misericordia del Señor. También una barrera de la misericordia es la insensibilidad. Estos dos hombres ni siquiera tuvieron la sensibilidad de observar con detenimiento, de ver, de estar ahí presentes. ¿Sabe? Nosotros vivimos en una sociedad insensible, en una sociedad que ha perdido el amor, que ha perdido la misericordia por los demás. Solo estamos viendo nada más lo que puede afectarnos a nosotros. Desarrollamos una caparazón que no nos permite tener sensibilidad con el prójimo. La tercera barrera de la misericordia que está en la lista es el egocentrismo. Todo es para mí. Todo es lo que me beneficia a mí. ¿Cómo quedo yo bien en esta situación? ¿Cómo yo puedo salir beneficiado de esta coyuntura? Eso es egocentrismo. Probablemente el sacerdote y el levita sintieron que eso no tenía nada que ver con ellos, no iba a añadir valor a sus vidas, no sintieron nada por los demás, sencillamente pensaron nada más en sus propios asuntos. La cuarta barrera de la misericordia, nuestras propias agendas de diferente tipo. Probablemente el levita y el sacerdote tenían su agenda ese día y no podían detenerse porque tenían una agenda. Probablemente tenían que ir a preparar el tabernáculo, el holocausto, a ordenar el pan sin levadura, a preparar los detalles para los sacrificios del turno que les tocaba. No sé cuál era su agenda, pero ellos no tuvieron el tiempo para detenerse en aquella situación particular, y su propia agenda se convirtió en un obstáculo para la misericordia que necesitaba. Y el activismo, estamos tan ocupados en tantas cosas.
Estamos desde la madrugada hasta la siguiente madrugada con horarios ocupados, escuelas, trabajos, oficinas. No hay tiempo para detenernos a hacer algo por los demás. Siempre el activismo está activo en nuestras vidas. Yo no sé qué está pasando en tu propia vida, pero el Señor nos dice esta mañana: ve y haz tú lo mismo. Porque el que tuvo misericordia fue aquel que realmente se compadeció, aquel que demostró que el prójimo era importante, que el prójimo era algo que necesitaba atender. ¿Cómo están estas barreras en tu vida? ¿Será que hay algo que está deteniendo el fluir del amor de Dios a través de ti? ¿Será que hay algo que se interpone y es un obstáculo para lo que Dios puede hacer en tu vida? Necesitamos revisar esta mañana. ¿Cuántos desean derribar toda barrera que impida el amor del Señor? Amén. Ve tú y haz lo mismo. ¿Cómo podemos cumplir ese anhelo de Jesucristo? En segundo lugar, experimentando el proceso de la compasión. ¿Saben? Nosotros no vamos a poder ir y hacer lo mismo que el samaritano si no experimentamos el proceso de la compasión, si no nos metemos en el espíritu de la compasión, si no participamos de esa maravillosa actitud de nuestras vidas. ¿Sabe? La compasión se define del vocablo latín compasio y del griego simpatía, que literalmente significa sufrir juntos. ¿Qué significa? Dígale que está a su lado: sufrir juntos. Eso es compasión, sufrir juntos. Probablemente a ti todo te está yendo bien, pero probablemente el que está a tu lado está sufriendo. Entonces, cuando tú tienes compasión, estás sufriendo junto a esa persona. Compasión es angustia por la necesidad ajena. Nosotros vamos a poder ir y hacer lo mismo cuando participemos y experimentemos el proceso de la compasión. Cuando realmente entremos en simpatía con aquel que está sufriendo, con aquel que está angustiado, con aquel que está necesitado. Esa simpatía requiere un proceso en nuestras vidas. ¿Sabe? La compasión tiene este proceso sencillo. Lo muestro en pantalla. La compasión siente, la compasión hace y la compasión cuesta. Dígalo conmigo. La compasión siente, hace y cuesta. Una vez más, siente, hace y cuesta. Tres cosas. Mire lo que enseña Jesús mientras está desarrollando esta maravillosa historia. Dice, versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, atención, tuvo compasión. Es decir, sufrió con aquel. Él se angustió por la necesidad del hombre. En otras palabras, él puso en su corazón el sentir de lo que sentía él. Era la primera parte. Él sintió compasión. Era el momento donde la llama se estaba activando para poder ir y hacer lo que Dios quería. Él estaba en ese proceso de simpatía con aquel hombre, sufriendo junto con el hombre, angustiándose junto con el hombre. No lo conocía, ni siquiera tenía algún tipo de beneficio por la situación. Él sencillamente sintió compasión. Y a partir de sentir compasión, a partir de sufrir junto con el hombre, a partir de angustiarse por ese hombre, comenzó el segundo paso, y es hacer. Dice el versículo 34, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura.
lo llevó a un mesón y lo cuidó. Quiero que note todo lo que está haciendo la compasión: vendando, derramando aceite, poniendo un poquito de vino sobre la herida, recogiéndolo y subiéndolo a la cabalgadura. Lo comienza a transportar hacia un lugar apropiado para las atenciones. Lo está cuidando en el proceso. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama compasión. Una compasión que además de sentir, también está haciendo, está produciendo un efecto que ejecuta acciones constantes. Y la compasión tiene la tercera etapa, que es la compasión cuesta. Dígalo conmigo: la compasión cuesta. La compasión cuesta, querida iglesia. Dice el versículo 35, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, todo. No sé cuánto iba a ser el presupuesto, la liquidación después, pero todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Sabe? La compasión cuesta. Y a veces no hay cámaras, a veces nadie está viendo, pero tú estás poniendo el denario necesario, estás poniendo el costo. ¿Por qué? Porque la compasión cuesta. La compasión es algo que te lleva a sacrificar, te lleva a poner de lo tuyo en los demás. Esa es la compasión. Es un proceso de simpatía completa, sufrir junto a ellos, angustiarte con ellos, entender la necesidad de ellos. Todos vamos a poder responder a Jesús diciéndonos: ve y haz tú lo mismo, cuando comencemos a participar y a experimentar el proceso de la compasión. ¿Cuántos anhelan ser compasivos? Volverse más compasivos. Decirle al que está a tu lado: ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces tenemos barreras que derribar. Tenemos un proceso que experimentar para poder responder a Jesús diciéndonos: hay algo que hacer, hay dónde ir. Tienes que levantarte, iglesia, y hacer lo que está en el corazón de Dios. Y finalmente, ¿cómo podemos cumplir el ve y haz tú lo mismo? En tercer lugar, encuentro esta respuesta, y es: siendo quien Dios quiere que yo sea. Solamente el que es quien Dios quiere que sea podrá ir y hacer lo mismo. Es que no puedo ir yo en mi propia idea, no lo puedo hacer yo en mi propio formato. No, tengo que meterme en el formato que Dios quiere que yo sea, en la figura de trabajo que Dios quiere que yo tenga, en el instrumento que Dios quiere que yo me convierta. Sigue diciendo el versículo 33, termina la reflexión otra vez con esta pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas tú? Le dice Jesús al hombre que estaba preguntando por quién era el prójimo. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Es que hay un tipo de persona que Dios utiliza para sus propósitos. Hay un tipo de manera de ser que Dios quiere encontrar en nosotros para poder entonces ser instrumentos de Dios. Y la respuesta es clara: el que tuvo misericordia de él. Ese es el que Dios está buscando. Gente que tenga misericordia. Es el tipo de instrumento que Dios necesita para que tú puedas ir y hacer lo mismo. Ser misericordiosos. ¿Sabe? La pregunta que no está a la vista, pero que está implícita para el hombre que estaba haciendo el cuestionamiento de quién era el prójimo es: ¿y tú quién eres de esos 3?
¿Con quién te identificas de esos tres? Esa es la pregunta que está subyacente a la reflexión de Jesús. ¿Quién eres tú en ese mapa de trabajo de la historia del buen samaritano? Porque quiero decirle, hay tres personajes en esta historia, tres tipos de personas que necesitamos identificar y de alguna manera nosotros corregir. La primera de ellas es esta: son los que toman. Los que toman son los ladrones. Ellos ven al prójimo como una oportunidad para despojarlo. Es algo que funciona en el marketing, es algo que funciona en el mundo secular, es algo que funciona en una sociedad descompuesta. Ese prójimo solamente es un número, es un dinero, es un mercado, es un objetivo. Hay que despojarlo. También en la historia están los que retienen, esos que tienen un comportamiento religioso. Saben que es mejor dar que recibir, pero ellos prefieren retener y acumular para sí mismos. Y los terceros, el tercer tipo de persona, los que se dan, los compasivos. Su compasión no se limita a lo conveniente. Ellos se dan sin condición. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú quién eres de los tres tipos de personas de la historia? Anhelo que puedas responder como Dios quiere. Y la pregunta final es: ¿estoy siendo el instrumento que Dios quiere que yo sea? ¿Qué sucede con tu familia a tu alrededor? ¿Qué sucede con los que te conocen? ¿Qué sucede con la gente que está en tu entorno laboral? ¿Será que estás siendo el instrumento que Dios quiere que tú seas? Yendo y haciendo lo mismo del samaritano que tuvo misericordia de su prójimo. Sabes, querida iglesia, solo siendo quien Dios quiere que yo sea, es que podré entonces ir a cumplir el ve y haz tú lo mismo. Quiero invitarle a ponerse de pie esta mañana. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy, me presento delante de ti. Señor, ayúdanos en el cumplimiento de lo que tú anhelas. Tú nos estás diciendo: ve y haz tú lo mismo. Esta mañana nos presentamos, Señor, como vasos en proceso de formación, de cambio, de necesitar dirigir, corregir, transformar nuestra manera de pensar y hacer. Escúchanos, oh Señor, esta mañana. Manos en alto esta mañana, dile: Espíritu Santo, tú estás trabajando en mi vida, habla a mi vida. Dirige, Señor, nuestras vidas. Queremos ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Decimos: soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Sí, Señor. Y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Sí, Jesús. Y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Por eso decimos: Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia
recibir misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Señor, ayúdanos a derribar todo obstáculo, toda barrera que tú quieres quitar de nuestra vida, y que el río de tu amor no tenga ningún tipo, Señor, de oposición en nosotros. Que seamos el instrumento por el cual tu amor irradia, riega, sana, restaura, vivifica. Señor, que seamos una iglesia siempre conectados a tu corazón, haciendo que tu palpitar esté en nuestro propio corazón. Señor, ayúdanos a participar comprometidamente, compasivamente, experimentando este proceso de sentir, de hacer y de costar en nuestra vida. Oh Dios, danos en este tiempo la oportunidad de ir y hacer lo mismo que aquel samaritano. Que podamos tener, Señor, este corazón dando sin condición, llevando sin que sea algo conveniente para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, para ser la iglesia que tú necesitas que seamos. Te lo pedimos en esta mañana, en el precioso nombre de aquel que se entregó por completo para nosotros. En el nombre de Jesús decimos todos amén, amén y amén.